Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Bienvenidos sean y amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros, ya sea por YouTube o por Facebook, sean bienvenidos a nuestras lecciones para el crecimiento espiritual que cada semana estamos viendo en esta serie hablando de un plan de redención, el plan que Dios ha diseñado para recuperar la creación que perdió por causa del pecado. Ya más adelante hablaremos de lo que es redención, porque hemos estado estudiando desde el principio por qué Dios creó al hombre, por qué Dios creó al universo, cómo es que Dios creó al hombre, por qué Dios nos dio una voluntad y todo esto que ha sido interesante, que ya lo vimos en las lecciones anteriores y que te invito a que tú puedas meterte ahí en nuestra página de Facebook o de YouTube Amor que Transforma para que puedas ver las lecciones anteriores y puedas estar en línea si no las has visto. Y también pues te invito, ¿verdad?, para que nos ayudes a darle like, a compartirlo y que pueda ser de bendición para otros. Este estudio la verdad está muy bueno, muy interesante, ha sido de mucha bendición y para mí ha sido la verdad que ha aclarado muchas cosas y yo te invito, ¿verdad?, que lo estés tomando porque pues de hecho este proceso desde que cómo Dios creó al hombre y ahorita estamos viendo ya esta parte donde se pierde la comunión entre el hombre y Dios y todo lo que Dios va a planear para recuperar esta relación, pues es muy muy interesante, ¿verdad? Y es parte de nuestra fe, de lo que hoy creemos, porque sabemos que este plan incluía a nuestro amado Señor, a Jesucristo, ¿verdad? En el cual creemos, en el cual confiamos y que sobre todas esas cosas es lo que hoy nos da vida, por creer en Cristo. Así es que bueno, si ya estás listo, pues ahora yo te invito a que hagamos una oración, que me acompañes para pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos hable y que Él sea que nos enseñe en esta hora lo que vamos a aprender. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por tus bendiciones, por tus bondades. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel siempre. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, adoramos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Te decimos y te decimos, Espíritu Santo, que estés entre nosotros, que bendigas cada uno de nuestros hogares, de los que estamos aquí viendo este mensaje, Padre, que tú nos visites y que tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos esta palabra, que sea una palabra clave al corazón y que tú hables a nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo y queremos más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues entonces ya estamos listos, ¿verdad? Tú ya estás ahí listo y dispuesto para escuchar este día la palabra de Dios. Entonces, como yo te decía que estamos hablando en esta nueva serie, hablando del plan de redención, el plan que Dios diseñó para recuperar la creación que perdió por causa del pecado. Digo, Él no la perdió, se perdió por causa del pecado. En este caso, Adán y Eva, ¿verdad? Y era justo lo que hablábamos la semana pasada, el capítulo anterior, respecto a el pecado del hombre, que es considerado un pecado o un crimen de alta traición. ¿Por qué? Porque en sí el pecado, y que en otras religiones le consideran el pecado original, es el primer pecado, ¿verdad? No tiene nada que ver con el aspecto sexual. Eso no tiene nada que ver. Dios creó dentro de nosotros esta necesidad de satisfacción sexual es normal, es natural, dentro del matrimonio, dentro del orden que Dios creó, ¿sabes? Entonces realmente el pecado de Adán tuvo que ver con la desobediencia. Dios dio una instrucción y Adán y Eva no la obedecieron, y eso que provocó no solamente fue el error de, ¿sabes qué? Pues la regaste y ya, no hiciste lo que debías y ya, no, sino que eso implicaba que toda la potestad y la autoridad que se le había dado al hombre sobre la creación, sobre la tierra, sobre las plantas, animales, sobre el mar, sobre los peces, sobre todo, esa misma autoridad, él, al pecar, automáticamente y legalmente se la estaba pasando al enemigo, al diablo, que él es por eso se le denomina el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y hablábamos que en la tentación de Jesús, él reconoció eso cuando le dijo el diablo: yo te doy todos los reinos, sí, postrado me adorares, ¿verdad? Entonces Jesús reconoció este aspecto de que Adán le había entregado legalmente los reinos del mundo, y el enemigo pues ahorita está haciendo de las suyas, queriendo destruir a la humanidad, sabiendo que es la máxima creación de Dios. Y entonces hablábamos que el resultado del pecado, el resultado del pecado, fue que Adán y Eva, no la obedecieron, y eso que provocó no solamente fue el error de, ¿sabes qué? Pues la regaste y ya, no hiciste lo que debías y ya, no, sino que eso implicaba que toda la potestad y la autoridad que se le había dado al hombre sobre la creación, sobre la tierra, sobre los peces, sobre todo,
trajo la muerte. Y hablábamos de 3 tipos de muerte. La muerte física, que es cuando ya no estamos en este mundo. La muerte espiritual, que es la separación del hombre con Dios, que fue lo que experimentó Adán y Eva. Por eso Dios les dijo, si comen de este fruto, de cierto morirán. O sea, se refería primero a la muerte espiritual, a la separación de su espíritu con Dios. Ellos tenían comunión con Dios, sí. Dios se paseaba en el huerto y estaba con ellos, sí. Pero al entrar el pecado, como Dios es santo y no puede habitar en el pecado, entonces ya no podían tener comunión. Ya no podían estar juntos. Ya tenían que estar separados. Entonces eso es la muerte espiritual. La separación del espíritu del hombre de su Dios, de su creador. Y la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios, que esa se va a ver ya una vez que, pase todo lo que está profetizado, ¿verdad? La gran tribulación, y que un día todos comparezcamos delante de Dios, todos, y que los muertos resuciten, ¿verdad? Primero, dicen, los que están muertos en Cristo van a resucitar y van a estar con Cristo. Bueno, si nos toca a nosotros, pues también, ¿verdad? Vamos a estar con Cristo en las bodas del Cordero. Pero después de que pase la gran tribulación y que el diablo sea condenado y todo, van a resucitar todos y van a comparecer delante de Dios. Y ahí se va a ver quiénes van a pasar con Dios la eternidad y quiénes no, ¿verdad? Quiénes van a estar alejados de Dios. Entonces, esa es la segunda muerte, porque ahora sí ya no va a haber remedio para arrepentirse o para buscar de Dios, ¿ok? Entonces, eso, hasta aquí hemos estado hablando de esto del plan de redención, y ahora vamos a hablar del reinado de la muerte espiritual, porque entonces como el hombre está separado de su Dios, su espíritu ya no tiene esta actividad con papá, ¿verdad? Ya no está relacionado y ya no percibe el mundo espiritual. Porque acuérdate que fuimos creados como espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, antes de pecar, Adán tenía activado su sentido espiritual. Ahora ya no está activado. ¿Y qué va a pasar? Entonces, fíjate, una vez que ha sido formado el hombre, Dios, el Padre, le da a conocer su voluntad. Él quería que Adán y Eva comieran del árbol de la vida y que fueran eternos físicamente, participando así de su naturaleza, porque nuestra eternidad es espiritual. En lo físico, pues no, ¿verdad? Porque cuando morimos ya estamos fuera de este mundo. Dentro del huerto estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, seríamos eternos también físicamente, nunca hubiéramos muerto. Pero cuando ya el hombre pecó, Dios ya no permitió que el hombre tomara de ese árbol, porque si no, imagínate, seríamos pecadores vivos por siempre. Entonces, físicamente. Entonces, ya pues por eso dice que puso ángeles, bloqueó ahí para que ya el hombre no se acercara, ¿verdad? Entonces, por eso aquí es importante y vamos a hablar de la voluntad. Dios nos dio voluntad, Dios no nos hizo como robots, lo hemos comentado. Dios dio la capacidad de que decidiéramos. Y al hombre le dio la capacidad de decidir qué quería hacer, si obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, o hacer lo que él quería. Fíjate, en el mundo existen 3 voluntades. 1, la voluntad de Dios. 2, la voluntad de Satanás. Y 3, la voluntad del hombre. Si el hombre depende del Padre Celestial para su vida espiritual, su voluntad estará en armonía con la voluntad de Dios. Lo mismo pasa si su dependencia la basa a las cosas del mundo o de Satanás. El hombre en el Edén rechazó la voluntad de Dios y buscó hacer su propia voluntad, pero tal conducta lo liberó de Dios, sometiendo su voluntad a la esclavitud satánica. Jesús dice, ¿verdad? El que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, cuando estaba el hombre con Dios, era libre, pero al someter su voluntad y desobedecer a Dios y someter esa voluntad al enemigo, porque hablamos de que todo es un aspecto legal. El que Adán haya pecado, legalmente le está transfiriendo también su voluntad al enemigo, ¿verdad? Entonces, buscando hacer su propia voluntad, realmente lo condenó a la esclavitud satánica, ¿verdad? A la voluntad del enemigo. Y por eso nuestra vida está encaminada más hacia el mal, ¿verdad? Sin Cristo el hombre está encaminado más hacia lo malo, porque es la naturaleza del maligno. Entonces, el hombre está enfocado bajo esta naturaleza pecaminosa al pecado, a la maldad.
Cristo es el único que puede llevarnos y reconciliarnos con Dios y llevarnos una vez más al buen camino y a esta relación que existió entre Dios y el hombre desde el principio. Entonces, por eso aquí, pues desgraciadamente, pues aquí está la voluntad del hombre, la voluntad del enemigo y la voluntad de Dios, pero a veces le hacemos más caso a nuestra voluntad y a la del enemigo antes que a la de Dios. Y entonces vamos a hablar que con todo esto principia el reinado de la muerte espiritual. ¿Y a qué nos referimos? Mira, vamos rápidamente a Génesis 3. Génesis 3, acompáñame en tu Biblia. Génesis 3, versículos del 8 al 13. Dice: una vez que pecó Adán y Eva pasó esto, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, aquí vemos que el hombre ya no responde al llamado de Dios. Su compañerismo se ha roto. Ahora responde al llamado de su nuevo amo, que es Satanás, ¿verdad? Y la mujer le hizo más caso a la serpiente que a Dios. Y luego, si seguimos leyendo, ahora del 22 al 24, dice: y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo que te comentaba hace un rato, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que el hombre está fuera del orden divino. Por tanto, debe ser arrojado del Edén y ya no tiene ninguna base legal para acercarse a Dios. Ya no puede, más porque está en pecado, ¿verdad? Y Dios es santo y no puede habitar en el pecado. Mira, ahora en Génesis 4:8 dice: dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí habla de que la muerte espiritual se convierte para Adán en una realidad espantosa. Y lo vemos cuando Caín asesina a su hermano y después miente. Estas son dos características de Satanás que se manifiestan en la vida del hombre. Satanás es asesino y mentiroso. Adán mismo se da cuenta de que su naturaleza ya no está en armonía con Dios. Ha perdido el amor y lo ha abandonado el gozo, la tranquilidad y la paz. Entonces, obviamente cuando entra la muerte espiritual en el hombre, pues obviamente entra la maldad, el pecado, la enfermedad, la tristeza, el miedo, la ansiedad. Todo esto entra porque Adán cuando estaba con Dios, él no pasaba todas estas cosas. Al contrario, es más, ni enfermedad ni nada. Él podía estar desnudo en el Edén y no pasaba fríos, no tenía resfriados o gripas, ¿verdad? Ni sus pies se lastimaba al caminar ahí en el campo. Nada, porque Dios estaba ahí, Dios le ponía todo en orden. Yo creo que el pasto era como una alfombra padrísima para que el hombre no se lastimara aún sus pies, ¿sabes? Pero cuando entra el pecado, entra todo esto. La muerte espiritual, la separación con Dios y todas las consecuencias que eso conlleva, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? El hombre empieza a sufrir las consecuencias de todo esto. Caín mata a Abel y esto es parte decíamos, de la naturaleza del diablo, ¿verdad? Que es mentiroso y homicida, ¿verdad? Entonces, en este proceso, pues ya el hombre empieza a vivir todo eso. Caín con Abel empiezan a vivir todas estas consecuencias. Y Adán se da cuenta, ¿verdad? Que, híjoles, lo que hizo no fue cualquier cosita y trajo consecuencias graves. Y en la profecía que Dios les da, que dice que ahora con el sudor de su frente iba a comer, ¿verdad? Iba a conseguir el alimento. Pues estaba más rudo. Entonces, vemos cómo la muerte espiritual trajo consecuencias graves.
Ahora vamos a hablar de la muerte espiritual y el nacimiento de la razón. Antes de pecar, Adán era como el subgobernante de toda la creación, la cual fue hecha de lo que no existía por la fe en la palabra de Dios. Vamos a recordar esto en Hebreos 11:3, que nos dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿ok? Entonces, Adán era el gobernante, ¿verdad? O subgobernante de todo esto. Bueno, claro, siempre Dios tiene el control, pero en este caso, aquí en la tierra, Adán tenía esa potestad. Ahora que la unión del hombre con Dios ha sido rota, la palabra del hombre es separada de la palabra del Creador y ya no depende del Padre, sino de sus propios recursos, los cuales se limitan a su mente y a su cuerpo, y solo puede formar un concepto del mundo y de sí mismo por medio de los sentidos físicos, es decir, ordena su vida por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que prueba y por lo que huele. La fe ha muerto, lo sobrenatural se ha perdido, y nace la razón. El esfuerzo del hombre por quitar el poder del pecado sobre su vida ha fracasado. El hombre ha sido incapaz de cortar la raíz, y la causa del pecado, de la enfermedad y de la muerte ahora nace para morir. No trae gozo para sí mismo ni para su creador. Su espíritu tiene hambre de Dios, pero no puede encontrarlo. Porque entonces te decía, su sentido espiritual se apagó. ¿Sí? Él dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. No nos habla directamente de que Adán se veía con Dios cara a cara, pero su presencia estaba ahí. Y entonces, como el sentido espiritual de Adán y Eva estaba activado, obviamente por la fe podían saber que Dios era el que estaba con ellos, conviviendo, paseándose, teniendo estos tiempos de refrigerio con ellos, conviviendo con ellos. Porque recordemos que la razón de ser del hombre es el corazón paternal de Dios. Dios nos creó para que podamos disfrutar su corazón paternal y tener esta relación de padre-hijo. Eso lo tenían Adán y Eva. Pero al pecar, entonces, su espíritu muere, ya no hay esa conexión espiritual que también se activa por medio de la fe. Y entonces, ahora el mundo lo van a entender o lo tratan de entender a través de sus sentidos. Hoy el hombre, aún hoy en día, trata de entender a Dios a través de sus sentidos, de lo que ve, de lo que huele, de lo que oye, de lo que prueba, del tacto también, ¿sabes? Y entonces, en base a eso se han creado religiones y se han creado sectas y formas de tratar de llegar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre lo hace por lo que sabe, por su conocimiento, por lo que percibe, ¿verdad? Por sus emociones, pero no lo hace activado por la fe, que eso lo podemos hacer solamente por medio de Cristo. Pero ya es otro boleto y tenemos que estar dispuestos. Entonces entra en la razón y el hombre trata de razonar muchas cosas. Cosas que hoy en día también debemos, y Dios nos lleva a creerlas antes que a razonarlas, ¿ok? Entonces, aquí surge una necesidad en el hombre, la necesidad que tiene de vida eterna. Fíjate, ningún hombre podía redimir a la humanidad, porque todos quedaron bajo el dominio de Satanás. O sea, todos quedamos bajo el dominio de Satanás. Entonces, solo uno más poderoso que el adversario tendría que rescatar al hombre y devolverle su comunión con papá. Esto es Dios. O sea, la relación con Dios. La redención exige más que un simple perdón de los pecados, porque todavía quedaba en pie el poder y la autoridad del pecado sobre la vida del hombre, y sería necesario que continuamente se le otorgara ese perdón. Por tal motivo, la redención debe ser el regalo de una nueva naturaleza, una nueva vida para el hombre. Esto significó una nueva creación en el espíritu del hombre, recibiendo la naturaleza divina dentro de su espíritu. Romanos 6:6, y mira, vamos a ver rápidamente estos versículos. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Aquí dice que el cuerpo del pecado que trae la muerte espiritual debe ser destruido, ¿verdad? Entonces, el
El enemigo tiene que ser destruido y el cuerpo de pecado, este cuerpo que ya está maleado, ¿verdad? También. Y ahora, vamos a Colosenses 1:3. Colosenses 1:3. Dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí afirma que el hombre necesita ser liberado de la autoridad satánica. Porque aquí dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Necesitamos ser libres de eso. Luego, Hebreos 2:14. Vamos a Hebreos. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí dice que Satanás, quien gobierna en el reino de la muerte, debe ser destronado de su posición como amo del hombre. ¿Ok? Debe ser vencido. Y ahí, más adelante en el 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que aquí afirma que el hombre debe ser liberado aún del temor de su antiguo amo, quien lo ha mantenido en esclavitud, o sea, el diablo. Entonces quedará libre para recibir la vida divina. Así, cuando Adán pecó, murió y quedó bajo el poder de la naturaleza de desobediencia, o sea, la naturaleza satánica. Ahora debe nacer de nuevo y recibir otra vez la vida de Dios. Juan 3:7 fue lo que Jesús le explicaba a Nicodemo, ¿verdad? Mira, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto lo convertirá en un hijo de Dios. Nacer de nuevo. Juan 1:12 es lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esa es la parte donde nosotros, al creer, somos libres de la esclavitud del pecado para ser hijos de Dios. Así también podrá estar delante de Dios, igual que Cristo cuando vivió en la tierra, siendo libre del dominio satánico para poder agradar al Padre. Jesús nació con la misma naturaleza que Adán antes de pecar. Adán fue tentado, Jesús también. La diferencia fue que Jesús no pecó, no cayó, Adán sí, ¿sabes? Y entonces lo que hizo Jesús es que al mantenerse fiel y firme con Dios y en su comunión directa con Dios, entonces él, al morir en la cruz, su sangre está limpia, está libre de pecado. Su sangre es pura, de un cordero sin mancha, de un cordero sin pecado, como el que presentaban en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, los israelitas, que tenían que matar un cordero recién nacido, que no tuviera pecado, para que, sin mancha ni arruga nada, para que Dios pudiera perdonar sus pecados, ¿verdad? Y entonces Jesús cumple o cubre ese requisito para librarnos de la esclavitud del pecado a la cual Adán nos sometió. Todos los que nacimos después de Adán tenemos esta naturaleza. Entonces, así Cristo vivió con esto. Mira, vamos a ver rápidamente Juan 17, del 14 al 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es desde el 14, perdón. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Luego el 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y primera de Corintios 1:30
Dice la palabra: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Cristo podemos tener todo esto, ¿verdad? La vida eterna libera al hombre de la ley de la enfermedad. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ok? Él también en la cruz venció a la muerte, el pecado y la enfermedad, y restaura el compañerismo entre el hombre y su creador. Pero antes de esto tiene que ser declarado justo, y Dios debe tener el derecho legal de trasladar al hombre de la familia de Satanás al seno de su propia familia. ¿Ok? Entonces, el hombre necesita tener otra vez vida eterna, porque el hombre está en muerte, ¿verdad? Su espíritu está muerto y está alejado de su Dios. Entonces aquí solo Cristo es el que puede reunir estos requisitos, que lo vamos a estar viendo poco a poco, ¿verdad? Porque aquí lo que sí te quiero hacer énfasis y que tú lo tomes en cuenta es que todo esto es un aspecto legal. Legalmente el hombre fue separado de Dios y toda esa potestad fue entregada al enemigo, y el enemigo tiene esa potestad sobre el mundo, sobre la creación, aún sobre nosotros, siempre y cuando tú se lo permitas, porque ahora en Cristo tú puedes ser librado de la esclavitud, del pecado, de la maldad. Una vez que tú crees en Cristo, caminas con Cristo, pero tienes que fomentar tu comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para ser librado del yugo de la esclavitud. O sea, por fe eres librado y mantenerte en esa libertad. A eso me refiero, que tú te puedas mantener en esa libertad y no regreses al yugo de la esclavitud, como el alcohólico que trata de dejar el alcohol, pero puede pasar un día, una semana, un mes, un año, y después regresa. ¿Por qué? Porque no es por nuestras propias fuerzas, sino es la comunión con Dios, creer en Jesús, ser libres por Cristo y caminar en esa comunión con el Espíritu Santo, la que nos va a mantener en esa misma línea, ¿ok? Entonces fíjate, podemos concluir lo siguiente: la relación de amor paternal que existía entre Dios y el hombre fue quebrantada por causa del pecado. El sentido espiritual se apagó, impidiendo la comunión del Creador con su creación. Al entrar el pecado en la humanidad, el Padre debe alejarse porque Él es santo y no puede convivir con la maldad, la cual empieza a reinar sobre toda creación, desvirtuando lo bello y perfecto que Dios había formado y llevando a toda persona a ser presa fácil del enemigo, mostrando su odio y venganza contra el Todopoderoso, tratando de destruir a lo que más ama, es decir, a nosotros, a su creación, a los hombres. El hombre ahora debe esforzarse para conocer a su creador y pretende hacerlo mediante la razón, pero esto lo separa más del objetivo, por lo que el Padre de Misericordia tiene un plan para restaurar su comunión con todos los seres humanos, lo cual implica, para nosotros, activar la fe y renunciar al dominio de la potestad del diablo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que tener claro este aspecto de libertad, ¿verdad? De que en Cristo podemos ser libres y que si reina sobre nosotros la muerte espiritual sin Cristo al estar en pecado, ahora con Cristo somos libres de ese yugo, de esa atadura para caminar con Dios. Por eso necesitamos buscar de Dios, creer en Dios, caminar con Él a través de Cristo y de su Espíritu Santo, para que nuestra vida viva diferente y entendamos estos conceptos que nos habla la palabra, y que estos no se queden un concepto solamente en nuestra mente, sino bajen al corazón y se hagan una realidad, ¿ok? Entonces, en nuestro versículo para recordar, que es Romanos 8:11, dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ya entendemos esto. Ahora necesitamos ser libres de ese yugo para el hombre sin Cristo, para que en Cristo pueda caminar en vida eterna, en una nueva vida. Ya no dejar que la muerte espiritual reine sobre el hombre, sino ahora la vida eterna, la vida de Cristo, ¿ok? Así es que espero que esta lección haya quedado clara y haya sido de bendición para tu vida. Vamos, acompáñame y démosle gracias a Dios por esto. Amén.
Dios, gracias te damos por esta clase y por esta enseñanza. Llévanos a más, trae una revelación de esto a nuestras vidas y guíanos, Padre, para caminar contigo en estos procesos, Señor. Te necesitamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Ponemos, Padre, nuestras vidas en tus manos y ayúdanos a caminar en esa vida eterna, en esa vida nueva contigo, Señor, libres del yugo, de la esclavitud, del pecado, de la maldad, Señor. Gracias por tu iglesia, bendice aún a los amigos que nos ven y tu gracia y tu favor sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amado, pues entonces ahí te dejo esta enseñanza y espero que sea de bendición y que vaya abriendo tu entendimiento para que veas todo lo importante que es este plan de redención y todo lo que implica, ¿eh? No creas que fue algo así nada más como porque sí. No, todo tiene su porqué. Y Dios legalmente hizo todo para recuperarnos, para poder tener una nueva relación con Él. Ya depende de nosotros que lo creamos y que lo vivamos, ¿ok? Así es que bueno, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, ten una semana de bendición, de crecimiento. Dios sea contigo. Fortalécete en Cristo, en su conocimiento. Y nosotros nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Adiós.